enfermedades metabólicas. El primer día estar hablando de lo que es una patología muy frecuente, que es la diabetes. Ahora les comparto la pantalla. Un segundito, por favor. Bien, entonces el día de hoy vamos a empezar hablando un poquito acerca de lo que es la diabetes mellitus. Sabemos que esta es una patología muy frecuente, al menos en nuestro medio, así que es importante eh, poder recordarla, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes ya han estudiado mucho de lo que es la diabetes mellitus, pero vamos a ver algunas cositas importantes para que siempre estén frescos en la memoria. Todo esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el concepto de la diabetes, vamos a ver cómo se la clasifica actualmente, vamos a ver su prevalencia, vamos a hablar de cómo se realiza el diagnóstico, el cuadro clínico, el tratamiento y cuáles son las complicaciones más frecuentes de la diabetes. Lo primero, ¿qué es la diabetes mellitus? Pues esta va a ser una alteración metabólica que va a estar caracterizada por una hiperglucemia crónica. Esta hiperglucemia va a estar asociada a algunas alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, también en las proteínas y las grasas. Esto a su vez nos va a provocar defectos en la secreción de insulina o de la misma acción de la insulina o algunas veces de ambas cosas al mismo tiempo. Esta hiperglucemia, pues muchas veces, o en realidad esta diabetes muchas veces puede ser diagnosticada erróneamente solamente por el, solamente por el laboratorio y muchas veces no hacemos caso a la parte clínica de los pacientes. Y ya vamos a ver más adelante que si bien el laboratorio es importante, también nos interesa mucho saber cómo está la parte clínica de los pacientes. Al tener una hiperglicemia tan crónica, pues puede ser que esto ya empiece a tener alteraciones a nivel de otros órganos como los ojos, los riñones, el sistema nervioso, el corazón, y todo eso vamos a verlo más adelante dentro de las complicaciones. Vamos a ver la clasificación actual de la diabetes. Si bien antes o capaz cuando yo lo estudiaba todavía en la universidad, pues la sabíamos como diabetes tipo 1 o insulino dependiente y diabetes tipo 2 o no insulino dependiente. Esto ya cambió para estos últimos años. Ya la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, ha hecho varios consensos y ha lanzado los últimos en los que ya clasifica de esta otra manera. La diabetes mellitus tipo 1 es la que antes se llamaba la insulino dependiente o una diabetes de comienzo en la etapa juvenil. Generalmente esta constituye entre el 5 y el 10% de todas las formas de diabetes en todo el mundo. Esta se va a deber a una destrucción de las células beta de los islotes de páncreas, que ya lo hemos visto en la parte de patología. Y generalmente en la diabetes tipo 1, la cetoacidosis va a ser la primera manifestación. ¿A qué me refiero con esto? Muchos pacientes no tienen ninguna otra alteración, ninguna otra sintomatología y de repente aparecen con una cetoacidosis en el hospital y se le llama como una cetoacidosis con una diabetes mellitus de reciente diagnóstico, ¿verdad? Eh, esta diabetes, pues si bien se la presenta antes de los 30 años, también puede aparecer en cualquier otra edad, no es específica antes de los 30 años, pero sí es más frecuente. Y una característica que aparece en la diabetes tipo 1 es la ausencia de obesidad en los pacientes. En la diabetes tipo 2, esta es la diabetes no insulino dependiente que se le llamaba antes, o la diabetes de inicio en la edad adulta. Generalmente esta es la más prevalente. Se cree que un 90-95% de los casos van a ser por diabetes tipo 2. El riesgo de desarrollar esta enfermedad
tiene mucho que ver con los factores de riesgo como la edad, como la obesidad y el sedentarismo. Entonces, como ya estoy mencionando acá, este tipo de diabetes ya hay o aparece obesidad, lo cual no había en la diabetes tipo 1. Generalmente esta diabetes tipo 2 va a estar con una asociación con una insulinoresistencia y o puede haber una secreción compensatoria dependiente de insulina. Esta diabetes tipo 2 generalmente no va a causar con cetoacidosis, no es común que aparezca cetoacidosis, pero sin embargo en algún caso pues sí puede aparecer. Cuando ocurre una cetoacidosis en estos pacientes con diabetes tipo 2, generalmente ocurre por estrés o alguna otra enfermedad intercurrente que exista como infecciones. En esta patología, en esta parte de la diabetes tipo 2, no va a haber destrucción de las células beta, como había en la diabetes tipo 1. Si bien se empezado a identificar algunos procesos patogénicos específicos, se ha visto que hay mayor, digamos que trastornos hereditarios asociados a la diabetes tipo 2. El otro tipo de diabetes que se ha diagnosticado o se ha clasificado, perdón, es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional va a ser una alteración que va a haber en el metabolismo por primera vez durante la gestación. O sea que en este tipo de diabetes gestacional no se pueden incluir a las pacientes que ya tenían diabetes antes, sino son pacientes que se van a diagnosticar por primera vez de diabetes durante el segundo o tercer trimestre del embarazo. Si alguna mujer se la diagnostica de diabetes durante el primer trimestre, estas deben ser clasificadas o consideradas como unas pacientes con diabetes pregestacional y no así gestacional. Eh, Esta diabetes gestacional propiamente dicha es durante el segundo o tercer trimestre del embarazo. ¿Cómo se va a diagnosticar esta? Se va a diagnosticar con la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta ya la vamos a ver más adelante. Se sabe que esta patología en etapa gestacional va a revertir en la mayoría de los casos después del parto. Sin embargo, hay algunos pacientes o algunas pacientes que van a permanecer o van a quedar siendo diabéticas después de la gestación. Obviamente, tener una diabetes gestacional va a aumentar la mortalidad fetal, porque muchas veces los pacientes no hacen un tratamiento adecuado o porque algún porcentaje de estas mismas pacientes no van a, no van a acudir incluso a los controles. Sabemos que en nuestro medio es muy difícil que las pacientes vayan a los controles prenatales y esto nos va a causar una mayor mortalidad fetal. Ahora vamos a ver la prevalencia de los... mientras intento hablar esto, tengo algunas que me están escribiendo que no hay que no les ha llegado el link. No sé cómo pueden hacer o nos pueden enviar. Ahora lo vuelvo a reenviar, doctora. Gracias. Ahí está. Ahora sí, vamos a seguir con la parte de prevalencia. En la prevalencia de la diabetes, no tenemos estudios muy recientes en nuestro país. Se sabe que a nivel mundial el 8% de la población adulta pues, puede tener diabetes en algún momento de su vida y por eso se dice que es una de las patologías más frecuentes. En Bolivia, el último estudio que tenemos es del año 2011, en el que se veía que había una prevalencia de 6.89% de la enfermedad, ¿no? Y como ven ahí en la imagen al costado, pues se ha visto que entre el año 2010 a 2015, los pacientes con diabetes se han incrementado bastante, más que todo en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Obviamente esto se debe también a los tipos de dieta que tenemos en nuestro país, ¿no? Sabemos que acá comemos mucho carbohidrato también, eso también nos causa o nos va a llevar a una diabetes. Vamos a entrar a la parte de diagnóstico. Los pacientes con diabetes, pues vamos a ver que como decía en un inicio, si bien vamos a buscar mucho el laboratorio, la alteración del laboratorio,
tenemos que ver que estos estén asociados a los síntomas típicos de la diabetes para poder hacer un tratamiento adecuado para cada paciente. Algo que yo siempre les exijo y les pido durante las clases es que cada paciente es un mundo diferente y no todo es una receta de cocina. Entonces, siempre tiene que ver cuáles son los síntomas que presenta el paciente para poder ver el tratamiento que se va a realizar según el diagnóstico que se ha hecho. Entonces, el criterio básico para el diagnóstico va a ser la glicemia basal, la glicemia en ayunas. Esta glicemia en ayunas es la que se refiere a un periodo de ayuno nocturno que en lo preferible puede ser de 8 a 12 horas. De esta forma vamos a poder tener realmente una glicemia basal. Es importante saber cómo están sacando la muestra o de dónde viene la muestra de sangre, porque cuando hacemos una punción venosa, generalmente cuando sacamos la sangre, como normalmente se lo saca con una jeringa de una, de una, de una vena, muchas veces cuando ya en laboratorio tienen que realizar la muestra, lo hacen del suero. Y muchas veces la glicemia que está en la sangre es 15% más baja que en el plasma. Entonces, y además que muchas veces se va a modificar con el hematocrito. Entonces, es importante saber de dónde están tomando la muestra. Cuando algunas veces toman glicemia capilar, esta va a corresponder a una glicemia arterial, que si bien es parecida a una glicemia en ayunas, una glicemia capilar nos va a dar, una elevación del valor de la glucosa cuando es postprandial. Así que es importante saber de dónde están tomando la muestra. Como ven, hay varias formas de poder hacer un diagnóstico. Si bien existen algunos medicamentos que nos pueden modificar mucho el nivel de la glicemia, tenemos que indagar siempre en los pacientes qué tratamiento están recibiendo. Hay algunos fármacos que pueden producir hiperglicemia sin que el paciente sea diabético. Por ejemplo, uno de los más frecuentes y los más comunes utilizados últimamente son los corticoides. Estos nos van a elevar la glicemia. Igual, algunos otros fármacos, como algunos que van a utilizar los pacientes que tienen convulsiones, como la fenitoína o la hidantina. Algunos antirretrovirales también nos pueden causar hiperglicemia. Las quinolonas también nos pueden causar una hiperglicemia. Algunos pacientes que van a estar inmunodeprimidos con tacrolimus o con micofenolato o con ciclosporina también van a causar una hiperglicemia. Dentro de los fármacos cardiovasculares, la furosemida, los diuréticos tiacídicos, las estatinas, eso también nos pueden causar hiperglicemia. Entonces, por eso que es importante que ustedes siempre indaguen en los pacientes qué tipo de medicación pueden estar recibiendo. Entonces, una vez que ustedes determinan la glicemia, tienen que saber si ha sido en ayunas, ha sido una buena ayuna de 8 a 12 horas o que ha habido algún alimento en este tiempo. Ahora, aquí les puse una tabla donde van a ver los valores de la glicemia, ya sea en ayunas, ya sea con la prueba de tolerancia oral a la glucosa o con la hemoglobina glicosiada. Cuando hablamos de una glicemia en ayunas, esta glicemia tiene que ser mayor a 126 miligramos por decilitro para sospechar de una diabetes. Sin embargo, es importante que volvamos a repetir la muestra, ¿no? O laboratorio. Si ya por segunda muestra vemos que está mayor a 126, pues sí podemos confirmar el paciente que es diabético. Cuando hablamos de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, no sé si alguien ha visto alguna vez esta prueba, la verdad es que es fea. Los pacientes a veces no la toleran. Pero bueno, para hacer, por ejemplo, un diagnóstico de diabetes gestacional, es importante hacer esta prueba, ¿no? Esta prueba tiene varios pasos. El primer paso va a ser administrar 75 gramos de glucosa, disuelto en 375 ml de agua, y el paciente tiene que tomarlo durante 5 a 10 minutos. Me están escribiendo que dice que aún no les llega
el enlace, ¿se lo puedo compartir? Sí, doctora. Directamente. Un cachito por que me sigue escribiendo. Un cachito. Creo que ahora sí. Ya, como les decía, entonces la prueba de tolerancia a la glucosa es muy fea. Tienen que tomar 75 gramos de azúcar, de glucosa, y esto diluirlo en 375 ml de agua y tomarlo durante 5 a 10 minutos. Una vez que ha tomado el paciente el glucosa, se tiene que tomar una muestra de sangre al minuto 0 y al minuto 120. En algunos laboratorios, pues, lo hacen entre los 60 y 90 minutos, pero lo ideal es hacerlo a los 120 minutos. Uno de los requisitos para hacer esta prueba es que el paciente tiene que estar en ayunas 12 horas antes de la prueba y tiene que permanecer en reposo, además que tampoco puede fumar y tiene que consumir una dieta normal, lo que come normalmente los últimos 3 días. Entonces, con esta prueba, si a los 120 minutos nos va a salir mayor a 200 miligramos por decilitro, podemos decir que nuestro paciente también tiene diabetes, ¿no? Por último, la hemoglobina glicosilada, la cual nos va a mostrar cuando el valor normal va a ser de 5.7%, pero se dice que un 6.5% es positivo para diabetes. El paciente puede decir es diabético. Recuerden que la hemoglobina glicosilada nos va a mostrar cómo ha estado la glicemia durante los últimos 3 meses, porque esta nos va a mostrar la unión hacia el eritrocito y la vida media del eritrocito va a ser de 3 meses. Una vez que ustedes ya saben cómo diagnosticar la diabetes o cuáles son los valores, tienen que estar seguros de que el paciente tiene los síntomas típicos. Los síntomas típicos de la diabetes van a ser polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de peso, ¿no? Las 4 P's de la diabetes. Si nuestro paciente tiene síntomas y tiene alguna de estas alteraciones, entonces nuestro paciente sí estamos confirmando su diagnóstico de diabetes. Existen algunos pacientes que van a estar entre un valor entre 5.7 a 6.5 de la hemoglobina glicosilada. En estos pacientes, generalmente los tomamos en cuenta como si fueran pacientes con un riesgo de desarrollar diabetes entre los próximos 5 años. Entonces, en ellos ya se tiene que empezar a indicar medidas como dieta, ejercicio para intentar bajar la glicemia del paciente. Ahora, vamos a ver dentro de las presentaciones clínicas de nuestros pacientes, si bien los síntomas típicos van a ser las 4 P's que les acabo de mencionar, la polidipsia, polifagia, eh, la pérdida de peso y la poliuria, también vamos a ver que en un inicio generalmente la diabetes es sintomática. Generalmente se va a diagnosticar la mitad de los casos por un examen de rutina o por cualquier otro laboratorio que se hizo, ya sea quirúrgico, o muchos pacientes cuando tienen que hacer sus trámites para sus seguros, es cuando hacen una prueba y se dan cuenta que tienen diabetes o una prediabetes. Generalmente la mitad de los casos se los diagnostica así porque esta patología en un inicio es asintomática. Existen eh, tres tipos de presentación, la metabólica, la no metabólica y la asintomática. La metabólica va a ser la forma clásica de presentación de diabetes mellitus tipo 1 y en algunos casos de la diabetes mellitus tipo 2. En la presentación metabólica el comienzo va a ser brusco. Generalmente va a durar un periodo de unas pocas semanas o algunos meses. Este generalmente va a ser más frecuente en los niños, por eso es más frecuente la diabetes tipo 1. Y lo que nos van a mencionar mucho los pacientes va a ser la poliuria y la polidipsia. Generalmente este cuadro va a empeorar porque
El paciente al tener tanta sed va a empezar a consumir bebidas azucaradas y eso va a hacer que el cuadro empeore, obviamente. Algo que también va a ser típico en esta fase va a ser la polifagia, pero que va a tener pérdida de peso a pesar de que el paciente coma más de lo normal. Igual va a haber astenia y como se da generalmente esto en los niños pues van a notar que ya no son tan activos, ya no tienen ganas de jugar, ya no tienen ganas de moverse porque van a tener su astenia. Eh, Cuando hablamos de un tipo no metabólico, generalmente en este caso va a ser generalmente cuando haya un tiempo transcurrido entre los primeros síntomas hasta el diagnóstico que va a ocurrir durante varios años. Generalmente en esta fase no va a haber astenia y si bien el peso puede subir o puede bajar, no nos va a llamar tanto la atención. Generalmente en ese tipo no metabólico, los que nos van a ayudar con el diagnóstico van a ser, por ejemplo, los oftalmólogos, porque el paciente va a ir a la consulta, porque va a referir que tiene una visión borrosa, ya se darán cuenta que tendrá lesiones sugestivas en la retinopatía diabética, por ejemplo. Otros van a ser, por ejemplo, cuando llegan ya los pacientes complicados con una nefropatía diabética, cuando vayan donde el nefrólogo porque el paciente está todo edematizado o de repente ya no orina. Entonces, en estos casos es cuando van a aparecer la presentación no metabólica. Como les digo, no vamos a tener muchos síntomas asociados. Y la presentación asintomática, que va a ser aquella que vamos a tener en un paciente, como les decía, que se hizo un control o fue a hacer su seguro o alguna revisión o un chequeo médico y apareció siendo positivo para diabetes. Por eso mismo existen muchos pacientes que son asintomáticos, pero que tienen su diagnóstico positivo para diabetes, que por eso la Asociación Americana de Diabetes ha lanzado unos criterios para hacer como un screening en todos los pacientes y poder detectar la diabetes antes de llegar a sus complicaciones. Dentro de esos criterios que tenemos de screening para los pacientes, vamos a tener a los pacientes que tienen un sobrepeso, que tienen mayor a 25 kilos por metro cuadrado, tengan más de 45 años y que tengan algún riesgo adicional, como por ejemplo sedentarismo o familiares de primer grado que sean diabéticos, o algunas mujeres que han tenido algún recién nacido que pese más de 4 kilos. Porque recuerden que la diabetes gestacional va a causar que el feto crezca demasiado, o a las mujeres que han tenido diabetes gestacional, o incluso a las pacientes que han tenido un síndrome de ovario poliquístico. También a los pacientes hipertensos, a los pacientes que tienen el colesterol, el HDL, que es el colesterol bueno que está muy bajo, o que tengan triglicéridos muy elevados, o algunos otros que tengan una obesidad grave, que tengan una historia de un ACV. En estos pacientes hay que hacer un screening de la diabetes y empezar a hacer cada año unas pruebas para detectar diabetes, ¿no? Hemoglobina glicosilada para poder detectarlo antes de llegar a las complicaciones. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a tener 3 pilares. Va a tener la alimentación, el ejercicio y los fármacos. Dentro de los objetivos del tratamiento van a ser corregir la glucosa, va a ser prevenir o retrasar las complicaciones en nuestros pacientes, tratar los trastornos de ansiedad, los trastornos asociados, perdón, y preservar la calidad de vida en nuestros pacientes. Entonces vamos a hablar aquí un poquito de la insulina, luego vamos a hablar específicamente de la insulinoterapia, pero aquí vamos a empezar a recordar un poquito acerca de lo que son las insulinas. Si bien la imagen no se nota mucho, eh, pero sabemos que existen varios tipos de insulina. Las insulinas ultra rápidas como la Lispro, estas van a actuar entre los 5 a 15 minutos. El pico máximo será a las 30 a 75 minutos y va a durar entre 3 a 4 horas. La insulina va a ser la insulina cristalina.
que esta tiene un inicio entre los 30 a 45 minutos con un pico máximo de 2 a 3 horas y una duración de 4 a 6 horas. Esta es la insulina que utilizamos frecuentemente en los hospitales para hacer correcciones rápidas de glicemia. La intermedia va a ser la EPH, que esta igual inicia entre 1.5 a 4 horas, tiene un pico máximo entre 8 y 10 horas y duración entre 10 a 14 horas. Por eso normalmente esta se utiliza como insulina basal y se administra cada 12 horas a los pacientes. Ya vamos a ver más adelante. Y las insulinas de acción prolongada como la glargina o el temir van a empezar su acción a la hora y media aproximadamente. No tiene un pico máximo, esta dura 24 horas. Así que estas podemos utilizar una sola vez al día, que eso es lo bueno, ¿no? En pacientes que ya son diabéticos hace mucho tiempo. Ahora vamos a hablar de algunas tabletas que utilizamos, algunos antidiabéticos orales que utilizamos en los pacientes, como las sulfonilurias o las biguanidas, que son las más utilizadas acá en nuestro medio. Las sulfonilurias van a estimular la secreción endógena de la insulina, pero no así la síntesis de la insulina. Van a aumentar la sensibilidad en las células beta para secretar insulina en respuesta a las concentraciones de la glicemia. Es por eso que esta no se la puede utilizar en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, porque recuerden que en este tipo de diabetes va a haber una destrucción de las células beta que no nos va a servir de nada. Esta nos sirve además cuando el tipo de la enfermedad fue menor a 5 años y generalmente responden al tratamiento entre un 70-80% de los pacientes. Esta se la tiene que dar entre 30 a 60 minutos antes de las comidas. Y la más utilizada y la más conocida en nuestro medio es la glibenclamida. Si bien existen otras que no existen acá, como la gliclazida o la glipsida, pero estas no existen en nuestro medio, ¿no? La que tenemos acá es la glibenclamida. Hay que tener mucho cuidado con esta, porque esta tiene uno de los efectos adversos más importantes, que es la hipoglicemia, por lo que a veces en los viejitos es no recomendada, porque recuerden que a veces los viejitos pues no comen cada 3 a 5 horas, entonces a ellos les puede dar una hipoglicemia muy importante. Otra de las los antidiabéticos orales más usados acá son las biguanidas, que generalmente si bien no tenemos algo bien comprobado, aún está en estudio, se piensa que va a mejorar la acción de la insulina y que esta va a disminuir la gluconeogénesis. Sin embargo, esta va a estar contraindicada en los pacientes que tengan insuficiencia renal porque su metabolismo, su eliminación, su excreción es a nivel renal. Esta es la metformina, que es la más utilizada acá, va a actuar sobre el metabolismo de los lípidos y va a disminuir los triglicéridos, va a disminuir el LDL y va a aumentar sutilmente el HDL. Además, va a mejorar la actividad fibrinolítica porque va a reducir el inhibidor del activador del plasminógeno de tipo 1. Entonces, con todo esto, sabemos que es un medicamento seguro para tratar la diabetes, pero hay que tener mucho cuidado con la insuficiencia renal. Hay algunos pacientes que incluso utilizan metformina para bajar de peso por todos los efectos que les acabo de decir. ¿Cómo se hace el tratamiento de la diabetes? En estos pacientes, acá les presento dos tablitas que son muy bonitas, en la cual lo primero que se tiene que hacer es indicar una comida saludable, control de peso y empezar a hacer la actividad física. Esto se tiene que hacer en todos los pacientes, así sean pacientes que utilizan un solo medicamento o que utilizan insulina o que utilizan 4 medicamentos. Primero tenemos que iniciar una monoterapia con metformina. Es lo ideal porque no tiene tanto efecto hipoglicemiante. Esta lo que generalmente va a hacer es disminuir la hemoglobina glicosilada, pero no, como les decía, no tiene un riesgo de hipoglicemia. Generalmente nos va a causar una pérdida de peso, que es por lo que les decía que algunos pacientes pues lo utilizan para bajar de peso. Eh, no es muy cara la tableta, cosa de que sí la pueden utilizar muchos pacientes, pero si no se logra
un buen control de la glicemia, no se logra bajar la hemoglobina glicosilada después de 3 meses con metformina, se tiene que iniciar la combinación con los fármacos. Se puede utilizar la metformina con sulfonilurea, las metforminas con las tiazolidinedionas, la metformina con los inhibidores de los DPP4, la metformina con los inhibidores de los GLT2, con los agonistas del receptor GLP1 y con los de la insulina basal. Estos últimos 3 están empezando a entrar en nuestro medio y están empezando a producirlos acá. Entonces, nos ha mostrado muy buen efecto. Sin embargo, aún no lo traen muchas farmacias. Entonces, lo que tenemos acá más que todo son las metforminas con la unión sulfonilurea. Dentro de la unión metformina con sulfonilurea, vamos a ver que su eficacia va a ser alta. El riesgo de hipoglicemia, pues sí, ya va a ser moderado por haber agregado las sulfonilureas. El peso, generalmente los pacientes van a aumentar, van a tener como efecto secundario importante la hipoglicemia, pero aún así no es muy caro. Cuando utilizamos estos otros medicamentos que ya tienen sus acciones un poquito más prolongadas, que sí dentro de todo se ha visto que tienen buena respuesta, como les digo acá aún no están entrando. Podemos utilizar, por ejemplo, la paglinida, podemos utilizar algunos medicamentos que son los inhibidores de la DPP4 que no están llegando, como les digo, pero sí están empezando a producirlas, como por ejemplo la semaglutida, que es una de las más utilizadas afuera, porque acá no hay, les repito. Entonces, estas sí se han visto que tienen un buen efecto, pero lastimosamente no lo tenemos acá y el costo pues es alto. Una vez que utilizamos 2 fármacos, si después de 3 meses aún no baja el tipo de la hemoglobina glicosilada, se puede utilizar un tercer fármaco. Acá, pues como les digo, no tenemos, ni que acá no tenemos mucha opción para empezar un tercer fármaco, pero sí podemos hacer la combinación de la terapia inyectable, que va a ser la metformina con la insulina basal. Personalmente, no me gusta mucho utilizar esa combinación y yo prefiero directamente, si no funciona con la metformina y la glibenclamida, pues pasar a insulina. Vamos a ver más adelante cómo hacemos la dosificación, que yo prefiero muchas veces utilizar nada más insulina porque muchos pacientes pueden hacer muchas hipoglicemias y nos va a costar un poquito recuperarlos. Dentro de las complicaciones, las más frecuentes y son las crónicas, vamos a tener las microangiopatías, como la retinopatía, la nefropatía o la neuropatía. Algunas las macroangiopatías que van a ser enfermedades coronarias. Podemos tener enfermedades isquémicas o enfermedad vascular periférica. Y dentro de las mixtas pues, tenemos en el pie diabético. Acá yo no sé por qué exactamente en nuestro medio nos dan muchos pacientes con pie diabético. Son pacientes que vienen siempre con lo típico de que pisaron un clavo y se descuidaron y de repente nuestros pacientes llegan con el pie que ya incluso a veces tenemos que amputarlos porque realmente están muy descuidados. Y eso sería todo para un recordatorio de lo que era la diabetes. No sé si quedó dudas en alguna pregunta. Doutora, uma pergunta, por favor. Dime, Rosángel. Doutora, todo paciente com a glicemia acima de 126 é considerado diabetes? Sí, espérame, que estoy con el micrófono. Sí, sí estoy. Sí, sí es que es su segunda muestra. Si fue una sola toma en ayunas al azar, pero no lo has confirmado, necesitas hacer sí o sí una segunda prueba. Si tu segunda prueba ya te salió también arriba de 126, es paciente diabético.
Gracias, doctora. Dale, Rosario. ¿Alguna otra duda, chicos? Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a lo que les decía, que son las terapias con insulina. Un cachito que le muestro. Insulinoterapia, que eso es lo que me interesa más, todo que recuerden, porque muchos piensan que es difícil manejar la insulina, pero no es así. Es nada más saber la maña. Un cachito que les comparto la presentación. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito de manejo de la diabetes. Si bien acá les voy a enfocar un poquito a los pacientes hospitalizados, pues el manejo de la diabetes es prácticamente afuera o adentro con la insulina. Acá un recordatorio de lo que acabamos de ver, de los tipos de insulina. La ultra rápida, 5 a 15 minutos de inicio. El pico máximo a las 30 a 75 minutos y dura 3 a 4 horas. La regular, que es la NPH, un inicio de 30 a 45 minutos con un pico a las 2 a 3 horas y la duración de 4 a 6 horas. La intermedia, un inicio a la hora y media hasta las 4 horas, con un pico de 8 a 10 horas y una duración de 10 a 14 horas. Y la acción prolongada de 1.5 horas. El inicio no tiene pico máximo, es como una meseta y dura 24 horas. Tenemos que ver a nuestros pacientes ahora. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si nuestro paciente tiene ya un diagnóstico de diabetes establecido o si es un paciente que no tiene diagnóstico previo de diabetes, porque sí es portador de la enfermedad, es decir, es hemoglobina glicosilada, y está mayor a 6.5%, pero nuestro paciente nunca tuvo el diagnóstico como tal, porque o no iba a controles o nunca tuvo síntomas. Y tenemos que diferenciar a los pacientes que tienen una hiperglicemia por especie. Primero, ¿qué hacemos cuando un paciente se hospitaliza? Debemos retirar siempre los antidiabéticos orales, siempre. Y lo que nos dicen las guías es que se tiene que realizar una terapia basal bolo más un esquema de corrección. Ahora sí, aquí viene la parte que va a ser un poquito práctica porque quiero que lo hagan junto conmigo y así van a entender bien cómo se hace la dosificación de la insulina. Si bien esto ahorita lo vamos a enfocar en pacientes, como les digo, que están hospitalizados, pues igual nos sirve para hacer las dosificaciones en pacientes que no están hospitalizados. Algo que acabamos de ver es que hay diferentes tipos de pacientes. Cuando sea un paciente que está en casa,
Nuestra meta es llegar a menor de 126 en ayunas. Pero si es un paciente que está hospitalizado, nuestra meta terapéutica va a ser llegar a los 140. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero tenemos que calcular nuestra dosis total de insulina que va a requerir el paciente. Esta dosis total de insulina tenemos que dividirla en dos. Un 50% la vamos a dar en insulina basal y el otro 50% en una insulina cristalina. ¿Cómo vamos a calcular la dosis total de la insulina? Espere, acá. Ya. La dosis total de insulina se la va a calcular, se va a dividir a los pacientes de dos tipos. Los pacientes que digamos que son normales y los pacientes que son desnutridos o que son renales o que son ancianos. Tenemos esos tres parámetros que valoran nuestros pacientes. Si nuestro paciente es un paciente normal, vamos a utilizar la insulina de 0,5 a 0,7 unidades por kilo peso. Si es un paciente que tiene insuficiencia renal, que está desnutrido, que es anciano, vamos a utilizar la 0,03 a 0,5 unidades por kilo peso. Digamos que tenemos un paciente que pesa 50 kilos. Si nuestro paciente pesa 50 kilos y el paciente no es renal, no es un paciente de 50 años, es un paciente dentro de todo normal, lo haremos por 0,7, por ejemplo. Eso nos sale 71 unidades de insulina. Eso lo tenemos que dividir en dos. En la insulina basal y la mitad de la insulina cristalina. Si estamos hablando que tenemos 70 unidades de insulina, de dosis total de insulina, pues dividiremos entre 35 y 35, ¿verdad? Es 35 que tenemos en la insulina basal. Hemos visto que esta va a actuar de 10 a 14 horas. Entonces tenemos que darla cada 12 horas. Es por eso que damos en dos dosis. Una vez que tenemos que dar que, por ejemplo, en este paciente teníamos que darle 35 unidades de insulina cristalina, esto lo vamos a dividir en dos para darle en dos dosis de insulina basal. Aquí ya entra mucho el criterio de cada uno. Si vemos que nuestro paciente tiene una glicemia basal súper alta en la mañana y no tan alta en la tarde, pues podemos dividir, no tiene que ser igual. Podemos dividir 20-15 o podemos dividir 30-5. Ya ustedes verán el requerimiento que tiene su paciente según los controles de glicemia, pero le tienen que dar solamente la mitad de sus dosis total de insulina. Lo que dicen las guías es que la otra dosis total de insulina la tienen que dividir para dar cristalina. Lo que se intenta hacer es simular que nuestro paciente tenga lo más fisiológico que se pueda los picos de insulina. Y recuerden que la insulina se va a eliminar más que todo con las comidas. Así que en este caso se intenta dar ese otro 50% con insulina cristalina en los 3 picos de comida, es decir, desayuno, almuerzo y cena, o desayuno, almuerzo, si ustedes quieren. Yo personalmente, esta insulina cristalina no la dejo ya dosificada, sino la dejo como para correcciones únicamente, porque me da un margen de poder jugar con la insulina. ¿Ya? Supongo que hasta aquí estamos claros. Una vez que hemos dosificado nuestra insulina, tenemos que ver cómo están los controles que vamos a empezar a hacer periódicamente a nuestros pacientes. Si nuestro paciente tiene menor de 70 miligramos por decilitro su glicemia, pues tenemos que o disminuir un 20% a la dosis basal o incluso suspender la insulina si es que nuestro paciente tuvo signos de hipoglicemia. Si nuestra glicemia está entre 70 a 99, tenemos que disminuir un 10% a nuestra insulina basal. Si está entre 100 y 140, no realizamos ningún cambio. Si está entre 140 y 180, aumentamos un 10% a la insulina basal. Y si está mayor a 180, aumentamos un 20%. Es por eso que yo dejo la insulina cristalina sin dosificar, porque eso me da chance para poder aumentar o disminuir mi dosis de insulina basal. ¿Está clara esta parte? Espero que estén entendiendo bien esta parte porque esta es la clave de la insulina. Ahora, ¿cómo hacemos las correcciones con la insulina cristalina? Existen dos tipos. Una en el que se
dice que es al 3% si la glicemia es mayor a 180. Esta es la que yo utilizo normalmente. ¿Cómo hago? Por ejemplo, si me dicen que su glicemia está en 300, yo divido los dos dígitos entre 10 y entre 3, perdón. Y ahí me saldrá el requerimiento. Si es 300, es 10 unidades de cristalina. Más o menos eso es para que lo tengan como rango. Y de otra forma es según un esquema. El esquema generalmente que les colocan es este. Cuando hay una glucosa de 140 a 180, se coloca 4 unidades de cristalina. Si es de 180 a 220, serán 6 unidades de cristalina. Si es de 220 a 260, serán 8. De 261 a 300 son 10. Que se dan cuenta, es el mismo que yo les dije. Para 300 es 10 cuando yo corrijo al 3%. De 301 a 350 serán 12 unidades. De 351 a 400 son 14. Y mayor a 400 será 16. Esto es la dosis que ustedes van a colocar de insulina cristalina para poder hacer las correcciones y que nuestros pacientes tengan un adecuado control de la glicemia. Ahora, ¿cómo vamos a saber que nuestros pacientes se tienen que ir con insulina o se tienen que ir con antidiabéticos orales, incluso a nuestros pacientes a los que recibimos diagnosticado la diabetes? Si fue un paciente diabético con un diagnóstico nuevo de diabetes, tenemos que ver cuánto tiene de hemoglobina glicosilada. Si tiene mayor a 9, entonces se tiene que ir así con insulina. Si es menor a 9, podemos mandarlo, podemos iniciar antidiabéticos orales. Si es un paciente con un diagnóstico nuevo de diabetes mellitus tipo 1, sí o sí, siempre se va con insulina, por lo que acabamos de hablar, que nuestros antidiabéticos orales pues, no nos van a funcionar con la diabetes tipo 1. Si es un paciente que ya era con diabetes tipo 2 conocido y su hemoglobina glicosilada está normal, tenemos que continuar con el tratamiento que ya tenía antes de hospitalizarse, por ejemplo. Si vemos que su hemoglobina glicosilada está alta, podemos ajustarla. Ahora, ¿cómo vamos a saber? Si la dosis total que teníamos de insulina que le hemos dado al paciente al final es menor a 20, nuestro paciente puede tomar antidiabéticos orales. Pero si su dosis de insulina, como por ejemplo hace rato vimos que tiene que ser 35 unidades, es mayor a 20, entonces se tiene que utilizar siempre insulina. No nos da tiempo para poder utilizar antidiabéticos orales, por lo menos por un tiempo, hasta lograr bajar la hemoglobina glicosilada en los siguientes 3 meses. Y con eso estaríamos terminando la parte de insulina. No sé si les ha quedado claro, ¿tienen alguna duda acerca del manejo de la insulina? Creo que no, doctora, no hay ninguna duda. Bien, he intentado darles una clase un poquito teórica y a la segunda parte un poquito práctica para que empiecen a ya hacer sus cálculos, ¿no? Quien dijo que estudiaba medicina para no, digo, si estudiaba medicina para no utilizar matemática, pues estaba muy equivocado. Si no no quedaron más dudas, pues yo creo que acá terminamos la clase de hoy y mañana continuamos. Mañana nos tocaba avanzar alteraciones hidroelectrolíticas, si no me equivoco. Sí, doctora, y gasometría. Exactamente. Que son dos cosas importantes igual. Muy bien. Entonces mañana yo creo que continuamos con estos dos temas. Si no quedaron más dudas, chicos, pues gracias por la invitación a la Sociedad de Estudiantes de la Unifrance. Yo feliz de darles clases, así que nos vemos el día de mañana. Creo que ya les pusieron el link para su asistencia. No lo sé. Sí, sí, en este momento lo voy a volver a compartir.
Ya lo compartí de nuevo. Muchas gracias, doctora. Nos vemos el día de mañana. Gracias a ustedes, chicas. Nos vemos mañana.